Gracias por invitarnos. ¿Qué tal? ¿Coincide en lo que dice el ministro Gordo Bonomi sobre los ajustes de cuentas, que es lo que incrementa el número de homicidios? No, nosotros le criticamos al ministro Bonomi que la función del ministro del Interior no es darnos explicaciones de por qué ocurren los homicidios o los delitos, sino es evitar que ocurran los delitos y los homicidios. Pertenece al Poder Ejecutivo, no a un poder explicativo que tenga que darnos diagnósticos de por qué ocurren los delitos. Creemos que estamos en una situación que hemos pasado de preocupante a alarmante en la medida que tenemos casi 10 años, 11 prácticamente, de continuo aumento de los delitos más graves, como son los homicidios y como son las rapiñas en particular. ¿Los ajustes de cuentas, los ajustes de cuentas se pueden evitar? Bueno, es una forma de envolver una realidad. El tema de ajuste de cuentas, en muchos casos, luego la justicia va a determinar si se trató realmente de un ajuste de cuentas o hubo otras circunstancias. Adelantar la opinión de por qué ocurrió el delito, si fue entre dos delincuentes que en un barrio periférico por un tema de drogas dirimieron a los balazos su discusión, bueno, es un tema que lo va a dirimir la justicia. Pero más allá de eso, un crimen es un crimen. No hay homicidios de primera y de segunda categoría. Claro. Es un uruguayo más que aparece en las gráficas de personas muertas. Cuando hablamos de números de homicidios, son personas. Hay una familia atrás, ya sea del delincuente, hermanos, padres, hijos, en una situación de violencia social que lamentablemente el Ministerio del Interior no solamente no ha podido contener, sino que se le ha escapado de las manos en la medida que sigue creciendo. Decías en 10 años 11 de crecimiento continuado de los delitos más graves. ¿Son 10 años 11 o son 20, 25? Porque ese fue el argumento que usó Bonomi hace pocos días en el Parlamento. Esto viene de más atrás. Ya entre el 95 y el 2005 habían aumentado mucho, por ejemplo, las rapiñas. En la crisis del 2002 tuvimos un pico de rapiñas. Las rapiñas subieron casi a 8.000. Y pasada la crisis, las rapiñas bajaron a unas 6.000 y se entregó el gobierno al Frente Amplio unas 7.000 rapiñas en el año 2005. Asume el doctor Tabaré Vázquez y las rapiñas se van a 9.000. Y hoy, el año pasado, terminamos en prácticamente 21.000 rapiñas. Es decir, para que la gente lo entienda bien, una rapiña cada media hora se comete en Uruguay. Un homicidio cada 30 horas se comete en nuestro país. Cifras realmente que son alarmantes. ¿Cuántos se resuelven? Bueno, ese es otro grave problema. Digo, los graves problemas que tenemos hoy son el tema de la impunidad. La impunidad alimenta la violencia y alimenta el delito. Si de los homicidios apenas estamos llegando a resolver un poquito más del 50%, así que solamente la mitad se resuelven, tenemos un problema grave. La media de Uruguay andaba cerca del 70% de resolución de homicidios y año tras año hemos venido disminuyendo la aclaración de delitos de homicidios. En materia de rapiña ni que hablar. Lo decía el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Chediak, no llegamos al 10%. Es decir, de cada 100 rapiñas que se cometen, 10 son aclaradas. ¿Ese es el problema de investigación de la policía? Tenemos varios problemas. Digo, tenemos un problema de gestión. Un problema de gestión de los recursos. El Ministerio nunca tuvo tanto dinero, 900 millones de dólares anuales para gastar en el Ministerio del Interior, lo cual nos parece fantástico. Tiene recursos tecnológicos y tiene más funcionarios que en la historia del Ministerio del Interior. Cuando nos tocó estar en el Ministerio del Interior había 24.000, 25.000 funcionarios. Entonces, hoy hay 33.000 funcionarios. Bueno, hay un problema de gestión de los recursos. Hay cámaras que antes no había. Las cámaras es fantástico también. Hay medidas que se han adoptado que son buenas, no todo es crítica. La parte de cámaras es buena, la parte de medidas de control de motos que había iniciado el Ministerio del Interior, los operativos saturación. Lo que pasa es que a cualquier estrategia hay que darle cierta continuidad en el tiempo. Y si uno va a hacer un operativo saturación o ir a determinados barrios, no se anuncia primero en la prensa que se va a ir y después se va al barrio. En todo caso, tendría que ser las circunstancias al revés. Bueno, desde el Ministerio del Interior siempre dicen que ellos no anuncian, que se filtra. Bueno, tienen que evitar las filtraciones, se supone que son el Ministerio del Interior y que son la policía. Pero hay un tema de estrategias que decía recién, que es muy importante, y que es dónde desplegar los recursos humanos. ¿Qué es lo que reclama la ciudadanía permanentemente? Mayor patrullaje. Y lo que uno siente y presiente en la calle es que no hay patrullaje. Y el patrullaje del Ministerio lo tiene distribuido en 5 grandes distritos. Bueno, nosotros venimos insistiendo con que la parte de la solución ya demostrada en el ámbito internacional es potenciar lo que llamamos la comisaría, la seccional del barrio. Ahí es donde tienen que estar los patrulleros, ahí es donde tiene que estar el mayor porcentaje de recursos humanos para desplazarlos en la zona, para que el policía conozca el barrio, conozca el movimiento comercial del barrio, conozca a los vecinos del barrio, el comisario pueda interiorizarse de la realidad de su barrio, y eso ha demostrado en otros países que da resultado. Se dice normalmente, bueno, los delitos están creciendo en todo el mundo. No es así.
Seguramente en Afganistán sí crecen los delitos y hay más muertos que en Uruguay. Seguramente en Venezuela, con la crisis que hay, también aumentan los delitos. Pero en los países desarrollados ha ocurrido todo lo contrario. En plena crisis económica, los delitos vienen disminuyendo. ¿Por qué disminuyen? Porque hay mayor eficiencia policial, hay planificación, hay buena gestión, se combate la impunidad, es decir, no pueden quedar los crímenes sin resolver. Y esos elementos son los que hacen a lo que se procura hoy en cualquier empresa pública o privada. Indicadores, gestión y resultados. Hablando de resultados, hace unos pocos días, en esa misma presentación, el Ministerio del Interior mostraba cifras en base a las cuales pretendía argumentar, fundamentar que el delito se está por lo menos conteniendo, que la curva de delitos, sobre todo contra las personas y la propiedad, empezaría a caer y se basaba mucho en la caída de los hurtos. ¿Eso es porque bajan los hurtos o porque los hurtos se denuncian menos que antes? Indudablemente que se denuncian muchísimo menos. Uno salgo ahora del canal, encuentro el vidrio del auto roto, seguramente no lo voy a denunciar. Y así ocurre en infinidad de veces que los delitos contra la propiedad, el hurto prácticamente es de los delitos que menos denuncia, es decir, que tiene mayor cifra oculta. Ajá. Pero dentro de las cifras que da el Ministerio del Interior, bueno, ahí tenemos un grave problema, un problema de transparencia, un problema de desinformación. Yo los invito a ustedes que recorren y que están vinculados a los medios y a la prensa. Desde que estaba el ministro Díaz y viene diciendo que los delitos llegaron a una meseta y que ahora comienza el declive de los delitos. Estamos hablando del año 2005. El ministro Bonomi lo dijo en un almuerzo de ADM en el año 2012. Había llegado a la meseta los delitos y comenzaba a descender. Los delitos han seguido aumentando. Se manejan el manejo de la cifra de los delitos. Antes se computaban los homicidios tanto criminales como justificados. Ahora se computan solamente los criminales. Entonces vamos a tener un poquito menos de homicidios. Pese a eso, los homicidios siguen creciendo. Las rapiñas se computaban, las consumadas y las tentativas. Hoy se nos muestran las cifras solamente de las consumadas. Pese a eso, siguen aumentando los delitos. Y se manejan, hay una cosa que es muy curiosa, se manejan porcentajes. Esto capaz que para la gente uno los confunde un poco. Si yo tengo 5.000 rapiñas y paso a tener 6.000 rapiñas, 1.000 rapiñas más, el aumento fue un 20%. Y si tengo 10.000 rapiñas y pasé a tener 11.500 rapiñas, el porcentaje fue un 15% de aumento. Entonces yo digo, bajaron las rapiñas, es un 15% contra un 20%. No, aumentaron, doctor, porque en números absolutos hubo 500 rapiñas más. En el presupuesto del año pasado, el Ministerio del Interior planteaba algunas reformas que no salieron, el tema de la Guardia Republicana, etcétera. En teoría era para mejorar la eficiencia de la gestión justamente en el combate al crimen. ¿Eso era una solución lo que planteaba el Ministerio? Yo creo que no. Lo que se ha apostado a mayor inversión en tecnología, por supuesto que sí. Lo que son planes estratégicos, hay que copiar lo que hace el mundo. ¿Cómo hacen en Nueva York para haber pasado de 2.000 homicidios al año a casi 300 homicidios al año? ¿Cómo hacen en España, en Madrid? En Madrid tuvieron el año pasado, usamos Madrid porque tiene 3.200.000 habitantes, prácticamente la misma población que todo el Uruguay. Nosotros tuvimos 290 homicidios. Ellos tuvieron 31 y están preocupadísimos porque hay 7 que no los pudieron aclarar. Nosotros la mitad están sin aclarar. ¿Qué es lo que hacen ellos que acá no se hace? Bueno, primero potenciar las seccionales. Segundo, el tema del patrullaje. El patrullaje absolutamente descentralizado. El patrullaje de hombres a pie y en vehículos. El patrullaje georreferenciado sobre la base de lo que se llama un mapa del delito. Que acá se dice que hay un mapa del delito, pero lamentablemente no lo hemos visto, ni está en la práctica y no exhibe resultados. Bien, ¿solo con eso? No, pero nos quedamos todo el día a conversar, entonces, ¿Hay fantástico. cantidad de funcionarios policiales capaces de cubrir todo eso que usted está diciendo? ¿Puede haber seccionales con la cantidad suficiente de policía para generar esa empatía con el barrio, para investigar, para patrullar a pie? Los datos que dan organismos internacionales como la OEA son sumamente ilustrativos. El promedio de policía latinoamericana, en todos los países latinoamericanos, incluido Canadá y Estados Unidos, es de aproximadamente 350 policías cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos tenemos nosotros? 800 policías cada 100.000 habitantes. ¿Cuánto tiene Canadá o Estados Unidos? 200 policías cada 100.000 habitantes. Quiere decir que falta de recursos humanos no hay. El Parlamento le ha votado al Ministerio del Interior
todos los recursos que ha querido y solicitado. En términos de sueldo también ha mejorado No, bastante. por supuesto, y también es muy bueno. Bueno, pero eso le iba a decir, ¿cómo estamos comparado con la región? Porque Europa, Estados Unidos, digo, me imagino que también no debe pasar que los policías tengan un sueldo como el de este país, ni que vivan en los mismos barrios que los delincuentes. Como Buenos Aires, por ejemplo. Claro. En Buenos Aires tienen menos homicidios que nosotros, pero los policías antes ganaban mucho menos, lo cual estaba mal, y sin embargo las cifras de delitos eran menores. Es decir, el policía, si algo que lleva dentro es la camiseta de policía, el amor a su función, en una función muy particular donde, mientras que nosotros salimos a trabajar ustedes como periodistas y yo como abogado, el sujeto que sale como policía sale a arriesgar su vida diariamente, en horario de servicio y fuera del horario de servicio. Y está dedicado a la función y necesita el mayor de los apoyos en tecnología y en salario, obviamente. Pero los resultados realmente no los estamos viendo. Y eso tiene que ver con una cantidad de temas. Tú me decías, bueno, quedamos solamente ahí. No, obviamente que no. Claro. El tema de la rehabilitación carcelaria. Digo, si tenemos reclusos que entran al sistema y salen sin estar rehabilitados... La mitad más o menos, seguramente, ¿no? La mitad, un poquito más, van a volver al delito. Si tenemos un sistema que no castiga adecuadamente la reincidencia, y ese es un punto que nosotros planteamos y que el ministro del Interior, por suerte, ha recogido, de tener que legislar en materia de reincidencia, y una cosa es el que delinque por primera vez. Otra circunstancia es cuando ese delito se vuelve a repetir por segunda vez, entonces ahí tarjeta amarilla y luego tarjeta roja. Claro. Es decir, quien reside 3 o más veces, obviamente tiene que tener unas penas mucho más severas. Bien, bueno, y en Buenos Aires entonces menos homicidios. En lo que es la ciudad de Buenos Aires hay menos homicidios que en Uruguay, que en todo Uruguay. Guillermo Maciel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vale. Muy bien, recibimos ahora a otro de nuestros invitados, también Guillermo, pero es director audiovisual.